Amén. Damos gracias a Dios. Qué bendición es poder estar aquí en esta casa, adorar, glorificar el nombre del Señor y poder compartir su palabra. Damos la bienvenida a todos los que estamos aquí en casa en el norte de Dallas y también a los que están ahí en línea, a los que nos escuchan por la radio. También un aplauso fuerte a todos los que están ahí sintonizando. Nos damos gracias a Dios por sus vidas. Hoy es un día maravilloso donde podemos alabar y glorificar el nombre del Señor a través de su palabra. Y estamos en una serie de sermones que hemos titulado El arte del duelo. El arte del duelo. Hemos definido como iglesia que el duelo, en lugar de ser algo progresivo, se ve más como un arte. Se ve como un proceso que a veces suele ser abstracto, a veces parece que se cumplen ciertos ciclos, pero la verdad es que todos experimentamos duelo en nuestras vidas. Experimentamos duelo por el pasado, experimentamos duelo por el presente, experimentamos duelo sobre el futuro. Y el día de hoy vamos a ver el duelo por uno mismo. El duelo por uno mismo. Hemos también hablado de que el duelo, al lugar de ser un proceso, también Dios quiere sanarnos en el duelo. Y Dios usa el dolor para hablar como un megáfono a nuestra vida. En una sociedad donde evitamos el dolor a toda costa, Dios usa el dolor para pulirnos, Dios usa el dolor para hacernos crecer, Dios usa el dolor para darnos nueva perspectiva y para darnos una nueva oportunidad. No sé si alguna vez has sentido que fallaste en algo o que te fallaste a ti mismo. Por ejemplo, dijiste que nunca más lo harías y volviste a hacerlo. Soñaste con ser fuerte y terminaste en el mismo lugar de debilidad. Anhelaste ser el más fiel a la causa de Cristo y cuando llegó el momento estabas de repente ausente, dormido, dormida, desconectado, desconectada y te sientes en debilidad. En ese momento te das cuenta que no eres la persona que esperabas ser cuando tus propias decisiones te llevan a reacciones o tus debilidades te muestran de que no eres la persona que necesitabas ser en ese momento. Necesitábamos ser fuertes y fuimos débiles. ¿Cuántos se han decepcionado de sí mismos? Levante la mano. Y los que no son unos mentirosos, porque todos nos hemos decepcionado de nosotros mismos. Y eso le llamamos el duelo por nosotros mismos. Ese conflicto entre lo que sabes y lo que haces, entre lo que Dios espera y lo que en realidad entregas, entre la voz del Espíritu y la carne que a veces nos hace caer. Es una lucha interna, una lucha profunda, una lucha espiritual. Ese duelo no suele expresarse nada más con lágrimas visibles ni con palabras públicas, pero es un duelo que tienes en tu corazón. Es un dolor interno. Es algo que nada más Dios conoce. El día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Y ese tipo de duelo lo vemos ejemplarmente en el Getsemaní. Encontramos ese retrato con claridad, por un lado al Señor Jesús llevando al Padre la angustia más intensa que había experimentado, y por otro lado los discípulos sucumbiendo en debilidad, dormidos cuando necesitaban estar más despiertos. Así que hoy abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 26, de los versículos 36 al 46. Y vamos a ver este pasaje que no solamente nos relata el duelo de Jesús ante la cruz, sino también el reflejo de nuestro propio duelo interior. Al leerlo vamos a permitirnos escuchar la voz del Espíritu Santo y llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Está ahí en la pantalla. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿cómo? Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está ¿cómo? Muy triste
hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló tremendos. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Que Dios bendiga su palabra. Espíritu Santo de Dios, toma nuestra mente, nuestro corazón. Toma cualquier pesar, cualquier carga, cualquier distracción. Toma, Señor, cualquier angustia. Toma, Señor, cualquier necesidad. Lo dejamos en la cruz de Cristo y pedimos al Espíritu Santo que a través de esta palabra revelada nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón y seamos transformados como resultado de un encuentro con tu palabra el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Este pasaje de Mateo capítulo 26 se sitúa en la antesala de la pasión de Cristo, de la Semana Mayor, de la Semana Santa le conocemos. Después de la última cena, unas pocas horas antes de su arresto, en Getsemaní, cuyo nombre significa prensa de aceite, era un jardín ubicado en la ladera del Monte de los Olivos, lugar que el Señor Jesús solía usar para orar. Esta escena ocurre dentro del marco narrativo que presenta a Jesús plenamente consciente de su misión redentora, pero también consciente de su misión humana. Emocionalmente está conflictuado, llega el momento del sufrimiento y manifiesta con mayor certeza su humanidad. La tristeza, la angustia, la súplica y la entrega. Desde una perspectiva bíblica y teológica, este momento representa el cumplimiento de Isaías capítulo 53, donde el siervo sufriente se conecta con el Salmo 42, donde el alma abatida clama a Dios en medio de la turbación, en medio de momentos difíciles. Mateo, como evangelista que presenta a Jesús como el hijo de David y el siervo obediente, que cumple con toda la ley del Antiguo Testamento, se perciben ecos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos la palabra copa como un símbolo de juicio. Teológicamente, Getsemaní no es solamente un lugar de oración, sino un campo de batalla espiritual. Y el día de hoy yo quiero que pienses en tu Getsemaní. Yo quiero que pienses en tu campo de batalla espiritual. Y quiero que pienses de cómo tú respondes al duelo por ti mismo. Eso le pasó al Señor Jesús. Aquí vemos que el Señor Jesús habla no solamente de su voluntad, sino de la voluntad eterna del Padre. Anticipando la cruz, textualmente 3 veces se repite que Él está orando intensamente. En contraste, vemos a los discípulos. Diga, ese soy yo. Los discípulos retratados en su debilidad, incapaces de orar, simplemente por una hora, se quedaron dormidos. ¿A cuánto les gusta dormir? No levante la mano, pero uno que otro sí. Ahora, en contraste, anticipando el abandono que iba a experimentar, cuando las personas que más has amado por 3 años, que dijeron que iban a estar ahí con Él, literalmente lo abandonan. En ese momento donde más tienen que estar con Jesús, see you later, no estoy contigo. ¿Sabes contar? No cuentes conmigo. Fue lo que hicieron los discípulos. Y vamos a responder a esta pregunta. ¿Estamos listos los que toman apuntes?
La primera pregunta, la pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy es ¿cómo lidiamos con el duelo por uno mismo? ¿Cómo lidiar con el duelo por uno mismo? Lo que hemos dejado de hacer, lo que no hacemos bien, el duelo por uno mismo. 3 respuestas al duelo por uno mismo. Primera respuesta, la realidad que provoca angustia. La realidad que provoca angustia. Versículos 36 al 39 nos dice que Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Al llegar al huerto de Getsemaní, el Señor Jesús entra en una etapa crucial de su misión redentora. Aunque va acompañado de 3 de sus discípulos más cercanos, estos son Pedro y sus cuates, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, parecía un grupo musical. Iba con Jesús. El Señor Jesús comienza a experimentar una angustia profunda que marca el inicio de su sufrimiento espiritual, pero comienza a sufrir emocionalmente. Y el texto señala que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Utiliza 2 verbos significativos en el idioma original. Uno que indica tristeza intensa y el otro que expresa peso emocional abrumador. No sé si te ha pasado que a veces tienes como una angustia, te levantas como angustiado, pero aparte de esa angustia hay un peso emocional que no sabes qué es, tienes como un dolor o un duelo. Eso le pasó a la parte humana de Jesús. Vemos a Jesús en su humanidad. La humanidad de Jesús se revela aquí con toda su intensidad. Él no es indiferente, ni una persona inconsciente, ni impasible. Es una persona que tiene dolor, que tiene sufrimiento, que tiene sentimientos, que tiene emociones. A veces vemos a Jesús nada más como Mesías, pero no vemos a Jesús como humano. Jesús tuvo un dolor emocional, un duelo fuerte por sí mismo. Y a veces nos pasa a nosotros de la misma manera. Como lo afirma Hebreos 4:15, el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué realidad provoca esta angustia? Primero es un subpunto ahí para que lo completes: dolor emocional. Dolor emocional. Hay un dolor emocional. ¿Sabe? Usted a veces se puede caer, puede tener moretones, puede tener algún tipo de expresión corporal que indique que tuvo algún tipo de accidente, que se cayó, que se raspó. Pero ¿qué de los moretones emocionales? ¿Qué del corazón que nadie ve, que simplemente Dios conoce? Un dolor emocional. El Señor Jesús declara abiertamente su aflicción. La expresión muy triste hasta la muerte traduce el término aquí que transmite la idea de tristeza que oprime el alma al punto de sentirse morir. ¡Wow! Jesús sintió que se iba a morir antes de morirse. No sé si tú te has sentido en momentos así, donde sientes que es tanta la carga emocional que sientes que estás próximo a morir. Ya, mejor dicho, hay una carga emocional fuerte, pero quizás no es una carga a ese ámbito o de esa magnitud, pero sí una carga fuerte emocional. Un dolor emocional. Aprendemos que el duelo por uno mismo comienza con una mirada honesta a nuestra propia condición. No se trata de una autocompasión paralizante, sino de reconocer el dolor que nace de la distancia entre nuestra realidad y el propósito de Dios. Lo que verdaderamente Dios quiere hacer y como nosotros nos sentimos. Nos sentimos mal. Nos sentimos decaídos, nos sentimos frustrados, nos sentimos atribulados, nos sentimos que hemos fallado, nos sentimos que no tenemos fuerzas, nos sentimos que no podemos levantarnos, nos sentimos que quizás Dios ni siquiera nos quiera escuchar. ¿Te ha pasado? Creo que a todos nosotros. Pero también vemos, aparte de eso, vemos la dependencia espiritual. Vemos un contraste entre el dolor emocional y la dependencia espiritual. Versículo 39, dependencia espiritual, para que lo complete ahí. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús se aparta unos pasos más,
se postra sobre su rostro y ora con intensidad. La expresión se postró sobre su rostro comunica una rendición total, una actitud de humildad y dependencia absoluta ante el Padre. La oración del Señor Jesús es íntima, honesta y profundamente teológica. La mención la copa nos remite al símbolo divino de Isaías capítulo 51 y Jeremías capítulo 25, donde una copa representa el sufrimiento que le espera como sustituto de la humanidad. La copa, si puede, Señor, pasa de mí este sufrimiento amargo. Si puede, Señor, pasa de mí esta copa amarga. Si puede, Señor, que yo no tenga esta circunstancia, por favor, Señor, quítala. ¿Cuántos de nosotros hemos orado de esa manera, no? Tenemos algo, Señor, si puedes, quítame a este tremendo de encima. Señor, las que se van a casar y dicen, este no es, quítamelo. ¿Verdad? O quítame esta distracción. O Señor, quítame esta. Señor, pero que no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Pero usualmente nosotros queremos nuestra voluntad. Usualmente queremos hacer lo que nosotros queremos. Nosotros queremos aquí y ahora, en el tiempo nuestro, en el tiempo cronos. Señor, te estás tardando. Señor, no me estás respondiendo. Señor, que sea tu voluntad, pero que sea rápido. ¿Sí o no? Queremos la voluntad de Dios, pero no queremos esperar. Queremos los beneficios de Dios, pero no queremos obedecer. Queremos las promesas de Dios en acción en nuestra vida, pero no queremos esperar y confiar en el Señor. Y la palabra de Dios dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán, caminarán y no se fatigarán. Claro que yo camino y me fatigo, y corro y me fatigo. Está hablando figurativamente, ¿verdad? Para los que hacen ejercicio, gloria a Dios, dice yo corro y no me fatigo. Pero en la vida emocional nos fatigamos. Esta vida es cruel, esta vida es difícil. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Dependencia espiritual. Dios quiere sanarnos. La sanidad interior no se encuentra en la resistencia, sino en la rendición. Ay, hashtag Rolando Aguirre. Ahí va. La sanidad interior no se encuentra en la resistencia, sino en la rendición. En la rendición. ¿Cuánto me rindo a Jesús? A veces nos resistimos al propósito de Dios. Decimos, Dios, no lo hagas ahora. No lo quites. No lo quites, Señor. Me voy a morir sin Él o sin ella, Padre. Y te lo quitó y llegó otro mejor. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Ninguno dijo amén. Aquí todas están casadas, ¿verdad? No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Señor todo lo hace a tiempo, pero dependemos de Él o no. Podemos decir, no sea como yo quiero, sino como tú. ¿En serio? ¿Really? ¿En serio le decimos al Señor que no se haga como yo quiero, Señor, sino como tú? Y quizás el Señor dice, pues no quiero que estés ahí. No quiero que salgas con esa, no quiero que vayas a este lugar, no quiero que hagas este negocio porque va a alterar tu vida espiritual, no quiero que andes con esas compañías. No, Señor, pero haz tu voluntad, Padre, no la mía. Y el Señor te dice, obedece. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Obedecer. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ser agradecido. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Seguirle a Él con corazón dispuesto. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Tomar su cruz y seguirle a Él. En lugar de donde yo quiero ir, muchas veces no es donde Dios me quiere llevar. El lugar donde yo quiero ir, muchas veces no es donde Dios me quiere llevar. A veces yo quiero ir para acá, pero Dios te quiere llevar para acá. A veces tú quieres ir a Cancún, pero el Señor te quiere llevar a Puerto Vallarta, ¿verdad? Con montañitas, ¿verdad? A veces tú quieres ir por un lado, pero el Señor te quiere llevar por otro. A veces en la vida cristiana no hay atajos. ¿Cuánto les gusta poner aplicaciones para los atajos? Como el Waze. ¿Cuántos usan el Waze? ¿Ninguno? Ok, qué bueno. A veces es bueno, a veces no. Un día estaba viajando largo y yo puse el Waze para evitar que por los trayectos me pegó una perdida. Me sacó por todo lugar. Me tardé como 10 horas en vez de 9 u 8 horas. Y dije, no. A veces en la vida espiritual yo quiero hacerlo de manera tal, Dios me quiere llevar por el mismo camino que yo sé que es el bueno, agradable y perfecto, aunque me cueste,
Pero Dios no quiere sacarte a veces por los atajos. Dios quiere que pases por el tráfico. Dios quiere que pases por la algarabía. Dios quiere que pases por el sufrimiento. Dios quiere que pases por el dolor. Dios quiere que pases por la enfermedad, aunque muchas veces te sana, porque es ahí donde Él se va a glorificar. Él se glorifica en medio de nuestra debilidad, dependencia del Señor. Segundo, la debilidad revela nuestra necesidad. Primer punto, si se acuerdan, la realidad que provoca angustia, dolor emocional y dependencia espiritual. Segundo punto, la debilidad que revela nuestra necesidad. Mateo 26, 40 al 44. Se pone bueno, fíjese, mire pues, como dice en mi país. Ahí va. Versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? El Señor Jesús, tras haber orado intensamente en Getsemaní, regresa a sus discípulos para ver cómo están haciendo sus amigos. Si con esos amigos, ¿para qué enemigos? Se llevó a su círculo pequeño, que era Pedro y sus cuates, sus hermanos. Jesús tenía los 12, pero tenía un grupo pequeño. Eso nos muestra que debemos tener comunión con un grupo pequeño. Se llevó a los mejorcitos para estar con él en el tiempo de más aflicción. Les dijo, oren mientras yo voy. Va y ora, regresa y les encuentra dormidos. Quedaos aquí, velad conmigo. Nuestra debilidad se expone en nuestra necesidad. ¿Sabes que cuando estás débil, muestras tu debilidad y tu necesidad? ¿No? ¿Cuándo estás más susceptible a caer? Cuando estás débil. ¿Cuándo estás más susceptible a tomar malas decisiones? Cuando estás cansado o cansada. No, cuando estás abatido o abatida, cuando no has dormido, por favor no tomes decisiones cruciales. Y si vas a vender la casa a bajo costo, llámame. No se hacen negocios cuando estás así. No, cuando estás mal emocionalmente, no lo hagas. Cállate. Pero nosotros hacemos lo contrario. No pasa nada. Le hacemos hoy, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, estás mal emocionalmente, reconoce tu dolor, ven a Cristo, descansa en Él y Él hará. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero muchas veces no. Muchas veces estamos con el dolor, el padecimiento, la debilidad. Versículos 41 y 43 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. Versículo 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No sé si te ha pasado que a veces por más de que tengas las ganas de quedarte despierto, no puedes porque te gana el sueño. El Señor Jesús no ignora la lucha interna de sus discípulos. Él observa su sueño repetido, pero no responde con una condena inmediata. En cambio, ofrece una evaluación profunda de la condición humana. Y fíjense lo que dice Jesús. Él hace una observación a lo que les está pasando. El espíritu está dispuesto, pero la carne es. ¿Cuántas veces usted y yo decimos, ahora sí, la Biblia en un año? Ahora sí, yo lo voy a hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos los días en la mañana, a las 5 de la mañana, voy a estar orando, gloria a Dios. Llámeme que voy a estar fortalecido, varón, a las 5. Pero fortalecido en el sueño. Porque la carne es débil. Y el espíritu está dispuesto. Usted se hace los propósitos, el superpropósito. Usted dice ahora sí, en el nombre de Jesús, voy a echar fuera toda cosa que venga. Y la carne es débil. El Señor Jesús expone la realidad humana, no solamente de Él, sino de lo que Él observa alrededor. Y dice, el espíritu de ustedes está dispuesto. Yo sé que vinieron conmigo porque verdaderamente me quieren, me aman. Yo sé que vinieron conmigo porque están conmigo en estos momentos. Ustedes quieren, pero no pueden. Debilidad humana. ¿Cuántas veces tienes ese duelo? Tú quieres, pero no has podido. Ese es el duelo por ti mismo. Tú quieres, pero no puedes. Ese es el duelo por nosotros mismos. La debilidad de la carne. Necesitamos el Espíritu de Dios. El diagnóstico del Señor va más allá del momento específico en el huerto. La disposición espiritual no siempre se traduce en acción perseverante. Y allí comienza muchas veces el duelo por uno mismo. El Señor Jesús deja en claro esta verdad cuando da una sentencia no fatalista, sino de la realidad. Ofrece una salida.
velad y orar. No, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es. Pero después les dice la salida, velad y orad. Velad y orad. Ahora, ¿cómo está nuestra vida de oración? Es una evaluación que podemos hacer el día de hoy. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Oramos en la mañana nada más antes de salir. Señor, bendíceme en el nombre de Jesús. Amén. Rápido, ¿no? O a veces oramos ni por los alimentos. No, estamos con tanta hambre que hasta ni oramos por los alimentos. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿El domingo nada más? ¿O de mes en cuando? ¿O tenemos una actitud de oración? Es decir, cuando vamos a veces en momentos donde podemos añadir a nuestra vida, en esos momentos donde podemos usar el tiempo bien, podemos orar. Amén. Les decía a los hermanos en la clase de sanidad interior que yo a veces cuando vengo en camino a la iglesia, no vivo tan cerca, entonces a veces son 30 o más minutos, entonces a veces vengo orando o cantando. El otro día venía orando y reclamando audiblemente las promesas y una señora me miró así como, está loquito. Yo venía ahí, aleluya, y no sé qué, yo venía en mi carro, gozoso, a veces haciendo guerra espiritual con la boca, porque el enemigo no escucha la mente y tenemos que hablar audiblemente, tenemos que articular, tenemos que confesar la palabra, amén. Y sabe que le cambia a uno el semblante. Si se levanta usted, este día tengo ganas de todo menos de orar. Tengo ganas de todo menos de ir al trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Tengo ganas de todo menos de ir a la escuela. Me duele todo, Señor. Cuando callé mis huesos carcomían. Pero vienes en alabanza, vienes en adoración y cuando llegas 30 minutos después te cambia el rostro. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos nuestra disposición cambia. Cuando vamos a hablar con alguien que no nos gusta hablar mucho, cuando vamos a alguna junta que no queremos estar. Esa es mi vida. A mí no me gustan mucho las juntas y a esto les gustan las juntas. Entonces yo voy con otra actitud, pero si yo llego y me siento y digo, esta junta va a ser como siempre, van a hablar de lo de la semana pasada, van a hablar de lo del año pasado, van a decir lo mismo. No, tengamos una mente diferente. Nuestra debilidad nos va a hacer llamar nuestra realidad como si nosotros no pudiésemos salir de la misma. Es decir, si tú todo el tiempo llamas a tu realidad con debilidad, vas a ser débil todo el tiempo, porque somos débiles. El Señor Jesús dijo, velen y oren. No sé si usted en América Latina, los que venimos que no crecimos aquí, ¿cuántos crecieron en su país? Levante la mano. Los que son made in Latin America. Los que son de aquí ya son de otra generación, ¿no? Pero no sé si usted se acuerda en el barrio, teníamos nosotros a veces los carros afuera y había un celador. ¿Alguno? Porque robaban. En mi país robaban, ¿no? En su país son buena gente, pero en mi país robaban. Entonces, había un celador afuera que celaba en la noche por los carros de la cuadra, ¿no? Y uno le daba algo y estaba el celador. Y se volvía el compadre porque hasta le tiraba a uno si se quedaba dormido, ¿no? La piedrita y todo para que levántese. Era el celador, era la alarma, era la policía, porque de acá que llegara la policía, el celador era mejor. Entonces, la verdad es que celaba toda la noche y dormía durante el día. Me imagino si dormía el pobre. Pero qué difícil es no guardar la guardia, valga la redundancia. Qué difícil es que venga el ladrón, que siempre viene a matar, hurtar y destruir, y que usted y yo no estemos velando. ¿Qué pasa en nuestra vida espiritual? Usted y yo estamos débiles, viene el ladrón, dice la palabra de Dios, que el enemigo viene ¿a qué? Matar, hurtar y destruir. Así viene el enemigo. Todo el tiempo va a querer matar su vida emocional, matar su salud, matar su matrimonio, matar su relación con sus hijos, matar todo, pero dice la palabra de Dios, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces la debilidad de la carne, pero también el contraste aquí, la disciplina espiritual. Diga conmigo disciplina. Versículo 42 y 44 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? Tu voluntad. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por ¿cuántas veces? Tercera vez,
diciendo las mismas palabras. Jesús, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, le dijo a su Padre: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Otro ratito, va con sus discípulos, regresa, ora otra vez y dice: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a la tuya. Por tercera vez, ya no lo repite Mateo, pero dice, oró las mismas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús está dolido, Jesús tiene padecimiento, Jesús conoce nuestro dolor. Yo no sé cuál es tu dolor el día de hoy, pero lo que yo sí sé es que Jesús conoce tu dolor. Yo no sé cuál es tu circunstancia el día de hoy, pero lo que yo sí sé es que Jesús llega a tu corazón, llega a tu mente, llega a tu alma y fortalece tu espíritu. Lo que yo sí sé es que no hay nada imposible para Jesús. Lo que yo sí sé es que Él reconoce tu realidad y Él llama a tu realidad como si no fuese tu realidad. Eso se llama fe. Él es el autor y consumador de la fe. Ese es mi Jesús, mi Redentor, mi Salvador. Él me conoce, Él conoce mi angustia, Él conoce mi pena, Él conoce mi circunstancia. Él levanta mi cabeza, Él no nos deja vacíos. Él nos llena con su Espíritu Santo, con su palabra. Él nos manda ángeles que acampen alrededor de nosotros y nos defienda de mal y de peligro. Él levanta nuestra cabeza cuando estamos caídos. Él es el sustento, Él es el alimento. Él es el Señor, Redentor, Salvador de nuestra vida. Él lo conoce todo. Todo. Perdón que me emocione, pero me emocioné. ¿Por qué? Porque Él es mi Redentor. Él me conoce. Él conoce mi dolor. Cuando nadie me entiende, cuando nadie me aguanta, a usted también, Él sí. Él nos conoce como somos. Él puede lidiar con nosotros. Él puede lidiar con mi culpa. Él puede lidiar con mi pena. Él puede lidiar con mi dolor. Pero yo tengo que ser disciplinado. La frase, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez más, el Señor Jesús exhortó a sus discípulos a velar y a orar. No solo para mantenerse despiertos físicamente, sino para resistir la tentación espiritual. Mientras otros descansan en su debilidad, Él se fortalece en la intimidad del Padre Jesús. Mientras otros estaban durmiendo, Él estaba fortaleciéndose en el Señor. Cuando se descuida la oración, el alma se vuelve vulnerable. Cuando se abandona la vigilancia espiritual, se pierde el enfoque y se cede terreno al enemigo. Y ahora tú dices, pues ya, ni cristiano soy, pastor. Una persona el otro día me dice, pues ya yo ni sé, pastor, yo creo que ni cristiano ya soy. Y le digo, ¿por qué? Porque ya ni siento nada. Le digo, si fuera de sentir, hermano, pues yo tampoco. Porque la carne es débil. Muchas veces no vas a sentir orar. A veces sientes la necesidad, pero muchas veces no sientes. Pero el Señor te dice, ora, y te fortaleces en el Señor. Tercero, ¿estamos? Las decisiones que intensifican el dolor. Fíjese, muchas veces nuestras decisiones intensifican el dolor. Después de haber orado por tercera vez, el Señor Jesús regresa a sus discípulos y les dice, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Señor Jesús también confronta la realidad de las decisiones de sus discípulos que han tomado sobre esos tiempos. Sus acciones o la falta de ellas intensifican el dolor no solo del Señor Jesús, sino también el suyo propio. Cuando ignoramos el llamado de Dios a prepararnos espiritualmente, nuestras decisiones pueden convertirse en causas de remordimiento, frustración y duelo interior. ¿Cómo? Aquí se lo pongo. Oportunidades desperdiciadas. Oportunidades desperdiciadas. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La expresión ha llegado la hora indica que el tiempo de preparación espiritual se ha agotado. El tono de sus palabras, dormid ya y descansad, refleja no tanto una aprobación, sino una constatación triste de que la ventana de preparación de ellos se había cerrado. El duelo por uno mismo muchas veces incluye el dolor de haber ignorado momentos clave en la vida.
El dolor de las oportunidades desperdiciadas. Ese es un dolor que todos tenemos. ¿O no? Usted desperdició la oportunidad y se le fue. El que tuvo la beca y no la tomó. El que se iba a casar con su Brad Pitt y terminó con Shrek. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ya lo desperté. El que iba a estudiar, pero como se tenía que esforzar, dijo, no voy a estudiar, mejor me quedo trabajando. El que tenía oportunidad de ir a otro lugar y no lo hizo. Oportunidades desperdiciadas. Y todos tenemos esas. La vida no regresa. Son las 1:37 p.m. de este penúltimo día del marzo 2025. Estamos aproximándonos a abril. Y van a ser las 1:38 y lo que dije antes no va a regresar. Oportunidades desperdiciadas. Uno de mis pasajes se encuentra en Efesios donde dice que debemos redimir el tiempo como si lo comprásemos el tiempo. Si hay algo lindo que tenemos es el tiempo. El tiempo no regresa. Las oportunidades no regresan. No regresan. El Señor Jesús le dice, ya tuvieron oportunidad de prepararse. Vamos a ver cómo les va a ir con la preparación que tuvieron. O sea, ¿oraron y velaron? No, descansaron. Y cuando vino la tentación, ¿se acuerda? Cuando vinieron a tomar a Jesús, ¿qué hicieron ellos? Si sabes contar, Jesús, no cuentes conmigo. Huyeron, porque no estaban fortalecidos. Pedro negó a Jesús. Todos no estaban preparados. El tiempo se había cerrado de preparación. La experiencia de los discípulos ilustra cómo nuestras decisiones pasivas pueden intensificar nuestro sufrimiento espiritual. De una decisión que usted no tomó, usted sufre. O de la que tomó. ¿Sí o no? Usted sufre. La experiencia de los discípulos nos muestra eso. En una estación de tren en Londres, un joven ejecutivo corría desesperadamente para alcanzar el último tren de la noche. Había pasado horas en una reunión que no terminó como esperaba. Estaba frustradísimo. Su teléfono estaba sin batería, como le pasa a muchos jóvenes hoy después de 2 horas continuas en el teléfono. Y no tenía forma de pedir ayuda. Solo le quedaba una opción, llegar a tiempo al tren. Al doblar la esquina, vio el tren, pero justo cuando llegó, las puertas se cerraron delante de él. Golpeó con fuerza la puerta para ver si le abrían, pero no pudo ingresar. Perdió no solamente la oportunidad de regresar a casa para enmendar una discusión con su esposa, para ver a su hija dormida en la cama por última vez, porque esa misma noche tuvo un accidente fatal y murió. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros no solamente dejamos pasar el tren, sino dejamos que se nos pase la vida al frente de nuestros ojos? Una oportunidad tras otra oportunidad, tras otra oportunidad, y estamos pasivos, expectantes. Se suben unos, se suben otros. Unos hacen negocio, otros hacen negocio. Unos tienen familia, otros no tienen familia. Y vemos expectantes lo que está pasando y de repente la vida se nos va. Eso se llama el dolor de las oportunidades desperdiciadas. La hermana Josefina tuvo la oportunidad de hacer su funeral a los 99 años de edad. Tuve la oportunidad de estar con ella en sus últimos momentos en McAllen, en el hospital. Son de los privilegios que tenemos algunos pastores a veces. Me agarró las manos, me miró con sus ojos, tenía unos ojos como azules, era del norte de México que parecen como de por allá de Europa. Me mira a los ojos y me dice, pastor, necesito decirle algo. Yo le tomé las manos y le dije, aquí estoy, hermana, aquí estoy. Con sus ojos a los 99 años.
dejó algunas oportunidades que había desperdiciado en las manos de Dios y me dijo así, con los ojos, aún muy audiblemente le pude entender. Me dice: pastor, y le doy un consejo como vieja antes de irme, no deje desaprovechar las oportunidades. 99 años, le faltaba un mes para cumplir los 100 y tenía el dolor por sí misma. Me dio la oportunidad de compartir ese testimonio, no la primera vez, quizás es la primera vez que lo comparto aquí. Me dijo: comparta mi testimonio de las oportunidades que yo dejé ir en mis 99 años. Varias que por confidencialidad no puedo decirle, pero sí puedo decir esa parte del testimonio. ¿Cómo vivimos nuestra vida? A algunos ya se les fue el tren, y no el tren de casarse, sino el tren de la vida, ¿no? Que los latinos somos: ya se le fue el tren, manita, ya tienes 30 y algo, apúrate, manita. Está mejor casarte que no casarte, que quedar para... No se trata de eso. Se trata de meterse en la vida que Dios quiere para nosotros. Pero ¿qué hizo Jesús? Él regresó al propósito, la disciplina espiritual. Las decisiones intensifican el dolor, oportunidades desperdiciadas. Segundo, propósito persistente. ¿Qué hizo Jesús? Él regresó a su propósito. Levantaos, discípulos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Cuál es el propósito? Voy a morir, me sienta como me sienta, estén conmigo o no estén conmigo, levántense y vayan conmigo porque el tiempo se acerca. El mismo mensaje llega el día de hoy a nosotros, el 30 de marzo del 2025. El Señor nos dice: ven, el tiempo se acerca, el reino de los cielos se ha acercado. El propósito persistente. Y te preguntarás: ¿cómo lo hacemos? La ortopraxia. Lo primero es, déjame darte unos pasos concretos, 3 pasitos nada más. Confesar con sinceridad. Aceptar nuestro dolor interno y llevarlo a Dios en oración. ¿Cuál es tu dolor? Confiésalo al Señor y llévalo en oración. Segundo, diga conmigo: velar, pero con disciplina. Usted sabe que la palabra de Dios dice que la disciplina no es provechosa al principio, pero a lo último sí. Para los que son disciplinados, usted sabe lo que usted puede hacer cuando es disciplinado. Mucho cuando es disciplinado. Se lo garantizo. Mucho podemos hacer en un día cuando somos disciplinados. Mucho podemos impresionarnos de lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Pero aquí habla de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos orando? Tercero, responder con obediencia. Aunque hemos fallado, seguir caminando con fe en el propósito de Dios. El Señor Jesús mostró que la verdadera fortaleza no es negar la angustia, sino llevarla al Padre. Hoy, como los discípulos, tal vez has dormido cuando debiste velar. Quizás has caído cuando querías permanecer. Pero el llamado sigue siendo el mismo. El Señor Jesús dice: levántate y vamos. El Señor Jesús nos dice el día de hoy: levántate y vamos. ¿Qué tal si nos levantamos en esta tarde y vamos al Señor en oración? Diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy, por la sangre del Cordero de Dios. Yo necesito de Cristo. ¿Tú necesitas de Cristo? Todos tenemos áreas débiles, ¿no? Usted entra a la iglesia y se ve así fortalecido. ¿Cómo está, hermano? En bendición y en victoria, dicen algunos. Qué bueno, está bien que confesemos la palabra, pero a veces no estamos en victoria, nos sentimos débiles, ¿no? Yo no sé si tú te asemejas a Jesús en su humanidad, porque yo sí. Yo muchas veces he querido desistir. Algunas veces he querido echar la toalla, tirar la toalla. Algunas veces me he querido dedicar a otra cosa, que no sea el pastorado. Algunas veces he querido desistir de todo. Yo sé que usted también.
Pero he tenido que venir a Cristo y dejar mi corazón y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo no puedo, pero tú sí. Tú fortaleces mi debilidad. A veces cuando ni siquiera deseas levantarte para ir al trabajo o para lidiar con tu dolor de las oportunidades perdidas, de los fracasos del pasado, o enfrentar tu realidad, o definir tu realidad, Dios está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y cuando yo vengo a la presencia de Dios, me sienta como me sienta, siempre el resultado es el mismo: fortaleza y paz. Puedes venir cansado, atribulado. Pero cuando venimos al Señor en oración, Él es nuestro pastor y nada nos falta. Yo no sé si tú puedes venir a Jesús. Él está aquí. Él quiere fortalecer tu vida en esta oportunidad. Él quiere fortalecer tu cuerpo. Quizás estás cansado, quizás estás enfermo, está tu corazón dolido, estás abatido o abatida. Ven a Cristo. Él conoce tu necesidad y Él quiere ministrar nuestras vidas. Mientras cantamos, el altar está abierto. Tú le dices, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor.